Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la serie sobre el libro de los Salmos, las canciones de Jesús. En esta ocasión vamos a ver el Salmo 51, la canción de la redención, un salmo escrito por el rey David. Vamos a ver en nuestras Biblias, voy a hacer lectura en la versión de la Biblia de las Américas. Y bueno, podéis seguir la lectura en la pantalla. Y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces ofrecerán novillos sobre tu altar. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por este salmo. Te pedimos que nos ayudes a entenderlo a la luz de la cruz, a la luz del Evangelio. Y cómo podemos encontrar tu perdón y tu gran salvación cuando confesamos nuestros pecados delante de ti. Ayúdanos a entender esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién no le gustan las historias de intrigas y de escándalos? Yo creo que a muchos de nosotros. Bueno, en la primavera de 1963 se destapó una olla de vapor, un escándalo político que sucedió en Inglaterra. Pero este sí que era un gran escándalo que tenía todo lo que nos puede llamar la atención, porque tenía bellas mujeres, tenía espías, un ministro del gobierno británico casado con una actriz de Hollywood, un médico de la alta sociedad, quien también trabajaba como proxeneta. Y el telón de fondo era una finca inglesa en la cual también ya habían sucedido diferentes intrigas y escándalos. Incluso era tal el escándalo que el presidente John F. Kennedy llamaba de vez en cuando a Londres para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y sabemos que John F. Kennedy era muy bueno en escándalos también. Pero a diferencia de los escándalos sexuales políticos modernos, el protagonista de este encontró redención, encontró perdón. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, John Profumo era el ministro de Defensa del Reino Unido y estaba casado con la actriz de cine Valerie Hobson. Y en una fiesta organizada por Lord Aston en el verano de 1961, él conoció y después se enredó sentimentalmente con una bailarina, quien a su vez era la amante de un diplomático soviético de quien se sospechaba que era un doble agente encubierto, que era un espía. Así que toda esta situación puso al gobierno británico en un gran aprieto nacional, pero también en una burla mundial, porque había sospechas de espionaje político de grandes dimensiones, y estamos hablando del ministro de Defensa. Prófumo en un principio pues negó todas las acusaciones, tratando de salvar su reputación y su nombre y su carrera política, pero finalmente no pudo seguir más, por lo cual se vio obligado a renunciar a su cargo y a perder no solamente su carrera política, sino también su reputación. Se dio cuenta de que sus hechos no solamente lo afectaron a él o a su familia o amigos,
sino que afectaron a todo el país, incluso todo el Reino Unido. Y a partir de ese año, Prófumo desapareció totalmente de toda escena política. Casi 30 años después de estos acontecimientos, en 1995, la primer ministro Margaret Thatcher invitó a John Prófumo a su fiesta de cumpleaños, pero hizo algo inesperado. Sentó a Prófumo en un lugar de todo honor, junto a la reina. Esto fue un acto de total reivindicación y redención para Prófumo, además de que en esa misma fiesta se supo de toda la actividad en la cual él estuvo ocupado durante todo este tiempo fuera de la escena política. Hizo algo totalmente contracultural. Él estuvo a cargo de una organización caritativa en un barrio pobre londinense lleno de inmigrantes. Él se fue a ayudar a los pobres, a lavar platos, a limpiar inodoros, a visitar cárceles, instituciones de enfermos mentales. Incluso ayudó con la vivienda y con la educación de los pobres y la clase obrera. Hizo lo que ninguna figura política hubiera hecho. Es más, hasta el momento no sabemos de alguien que haya hecho lo que él hizo. Prófumo no buscó dar una imagen falsa, ya que trabajó en ese sitio silenciosamente por 40 años. Nunca dio una entrevista, nunca salió en los telediarios, nunca escribió un libro. Y en la celebración del 40 aniversario de su ONG, en el 2003, un amigo de Prófumo le preguntó qué fue lo que aprendió durante todos estos 40 años de trabajar en ese barrio pobre. A lo que Prófumo sencillamente respondió: humildad. Aprendí humildad. Después de su muerte a los 91 años, el periódico londinense The Daily Telegraph escribió: nadie en la vida pública hizo más para expiar sus pecados, nadie se comportó con una dignidad más silenciosa, ya que su nombre fue repetidamente arrastrado en el barro, y pocos terminaron sus vidas tan amados y admirados por quienes lo conocieron. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es nuestra historia? No podemos negar que todos tenemos una historia de culpa, de una vergüenza y una carga tan grande que llevamos pero que queremos ocultar. Y todos los educadores, los terapeutas, los psicólogos, incluso los presentadores de programas, de entrevistas, han estado trabajando arduamente por tratar de quitarnos nuestra culpa, por deshacerse de ella. Pero vemos que al final no funciona. Este Salmo 51 en particular es el mayor pasaje bíblico sobre la culpa y cómo lidiar con ella. Pero también es un gran testimonio de una redención mucho más grande que la historia de John Prófumo. Este salmo es la historia de un gran perdón y de un amor tan grande. Es un testimonio de que aunque nuestras culpas son grandes, el amor de Dios todavía es mucho más. El rey David compuso un canto que nos invita a ti y a mí a hacer una introspección en nuestros corazones y a despojarnos de un gran sentido de culpa que llevamos. Es un peso que no podemos soportar. Queremos esconderlo, pero nos damos cuenta que no podemos. Pero hay redención, hay una esperanza tan maravillosa. Así que esta canción de este pecador arrepentido, esta canción de redención nos habla a ti y a mí de 3 cosas. Número 1, nos habla de una gran culpa. Número 2, de una gran confesión. Y número 3, de una gran redención. Una gran culpa. Tal vez en nuestras Biblias aparece un breve resumen del trasfondo de este salmo, en la parte de arriba, donde dice: para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Si no conocéis esta historia, detrás de este salmo es una historia fascinante con todo lujo de detalles que tal vez tú y yo borraríamos si estuviéramos escribiendo un libro para resaltar el orgullo nacional y la exaltación de los héroes como el rey David. Pero no vemos entonces cómo la Biblia es totalmente diferente. Es un libro que supera todas nuestras expectativas y calla todos nuestros prejuicios. Este Salmo 51 fue escrito por David en respuesta a una situación en la cual fue tan sucia, tan abominable y tan malvada en la cual él estuvo envuelto. Y esta historia la podéis encontrar en 2 de Samuel capítulos 11 y 12. Pero bueno, para tratar de ser breve, la historia nos dice que en el tiempo en los cuales los reyes salían a las batallas, a las guerras, David decidió quedarse en Jerusalén.
y desde la terraza de su palacio vio a una joven muy hermosa que se estaba bañando. Quedó tan intrigado por su belleza que la deseó en su corazón y la mandó llamar. Y es interesante que uno de los siervos del rey David le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? Este siervo, de quien no sabemos su nombre, tal vez sospechó las intenciones del rey y le dijo básicamente que esa mujer no es un objeto, no le pertenece al rey. Es una mujer hecha a la imagen de Dios, quien es hija y también es esposa. Pero aún así, David mandó llamar a Betsabé, la tomó y se acostó con ella. Así que David no solamente cometió adulterio, sino que abusó de su poder como rey. Posteriormente se dio cuenta de que Betsabé estaba embarazada. Y hasta aquí no encontramos que David pues vio su pecado y se arrepintió y trató de reparar el daño. No, sino que estuvo buscando la manera de callar su sentimiento de culpa y mandó entonces llamar a Urías, la esposa de Betsabé, él se encontraba en batalla. Y bueno, ¿quién era Urías? No era un simple soldado, era uno de los 30 hombres valientes del rey David. Es más, la Biblia nos cuenta una ocasión en la cual David estuvo huyendo por su vida por causa del rey Saúl. Un puñado de soldados, entre ellos Urías, estuvieron protegiéndolo constantemente. Incluso Urías además era contado entre los amigos de David. Así que la Biblia no se queda corta en darnos cada detalle de este hecho abominable de David. De adulterio, de abuso de poder, de traición a su amigo fiel. Pero todo esto no terminaba aquí. Al presentarse Urías con David, David trató de hacer que él se olvidara de la guerra y que se quedara en su casa y que durmiera con su esposa. La idea era que pareciera que el bebé de David fuera de Urías. Sin embargo, también la Biblia nos dice lo íntegro y lo leal que era Urías a su rey, ya que todas las veces se quedó a dormir en el campamento militar, nunca fue a su casa. Así que finalmente David, al ver que todo su plan era frustrado, le dio una carta a Urías, dirigida al capitán del ejército israelita, a Joab. Pero Urías no sabía que el contenido de esa carta era su propia sentencia de muerte, porque esta carta para Joab decía que tenía que poner a Urías al frente en la línea de batalla para que fuera herido de muerte. Y sí, finalmente Urías murió a manos de los enemigos. Betsabé estuvo de luto y David la tomó por esposa. ¿Final feliz de la historia? No. David nunca mostró señales de remordimiento ni de arrepentimiento. Y nos dice la Biblia que lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Pero David no se saldría con la suya. El hombre del cual la Biblia nos dice que era conforme al corazón de Dios tenía que ver la responsabilidad de cada uno de sus actos. Casi un año después de estos acontecimientos, el profeta Natán se dirigió a David para contarle un caso de un abuso de poder en el cual un hombre rico le estaba abusando de un hombre pobre. Y David, lleno de enojo al saber toda esta injusticia, le dijo a Natán que tal persona debería morir por no mostrar compasión, por ser injusto contra el hombre pobre. Y Natán le respondió: ese hombre eres tú. Esto fue un chorro de agua fría en la cabeza de David. Y rápidamente toda la memoria de su adulterio, de su traición, de abuso y del homicidio inundaron a David. Fue confrontado con su pecado y un gran sentimiento de culpa abrumó a David. Y David comienza entonces este canto diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Antes de ser confrontado por Natán, pareciera como que David se salió con la suya, porque no tomó responsabilidad de sus acciones. Trató de ocultar su pecado, tal vez bajo una serie de razonamientos, pero tarde o temprano la olla de vapor estalló.
Trató de cuidar su reputación, su nombre, que hizo todo lo posible por mantener su pecado oculto. Pero al ser confrontado con la realidad de que nada se le puede ocultar a Dios, un gran sentido entonces de culpabilidad llenó todo su ser, desgastó sus huesos. El teólogo americano Jonathan Edwards, en su libro La libertad de la voluntad, presenta un caso de que cuando pecas, siempre pecas y haces lo pecaminoso porque realmente quieres hacerlo. Siempre pecas y pecas por completo debido a lo que hay dentro de ti, a lo que hay dentro de mí. Tal vez para alguno de vosotros esto puede sonar primitivo o arcaico, la palabra pecado. Y tal vez podemos dar una serie de excusas como yo nunca peco, yo siempre hago el bien a los demás. Pero sabemos en el fondo que no es así. Imagina que estás preparando una tarta que requiere huevo. Y pones un huevo, pones dos, pones el tercero, pero no te das cuenta que el tercero estaba podrido. ¿Cuántos huevos buenos podrán arreglar la mezcla de la tarta? Así es nuestro registro. Así es nuestra culpabilidad. Solamente un solo huevo. No podemos arreglar nuestro pecado. Por ejemplo, una persona podría decir, bueno, yo no quería mentir, pero si hubiera dicho la verdad, habría perdido mi trabajo. Las circunstancias me obligaron a mentir. No quería hacerlo, pero tenía que hacerlo. Bueno, ¿qué nos diría Jonathan Edwards? ¿Qué nos diría David? ¿Qué nos diría John Prófumo? Bueno, ellos nos dirían, lo que realmente quieres decir es que querías o más dinero, o querías seguridad, o querías reputación, más que la honestidad. Lo hiciste porque querías hacerlo. Lo hiciste porque lo que más querías en ese momento era o el dinero, en lugar de honestidad, en lugar de agradar a Dios, en lugar de ayudar a las personas que necesitaban de la verdad. David deseó a Betsabé, él quería tomarla, pero al ser confrontado con su culpa cara a cara y ver la responsabilidad de su agravio contra su prójimo, contra Betsabé, contra su mejor amigo, hacia sus amigos y familiares de todos ellos, finalmente reconoció delante de Dios y delante de toda la nación su culpa. Y no solamente quedó ahí, sino que incluso compuso una canción para el director del coro del templo de Dios, en el cual está hablando abiertamente de su testimonio de arrepentimiento y de fe. Dice, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Pero también David reconoce hacia qué clase de Dios se está dirigiendo, con uno que es tan misericordioso y tan abundante en compasión. No hay Dios como este Dios. Si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que cuando hacemos algo vergonzoso, sentimos que ni nosotros mismos podemos perdonarnos, que preferimos tapar nuestra culpa con otras cosas, pero vivimos al final intranquilos. Estamos esclavos al yo, estamos esclavos a nosotros mismos, esclavos a otros ídolos que tampoco perdonan, que no tienen misericordia ni compasión. Al contrario, demandan más de nosotros hasta nuestra propia vida. Y tenemos la necesidad tan grande de escuchar palabras de perdón y bendición a nuestras vidas. Preferimos escuchar el perdón de nuestro terapeuta, o de nuestro amigo, o nuestro autor favorito, incluso de nuestro sacerdote. Pero no es suficiente, nunca es suficiente. Y la culpa sigue ahí, una gran culpa. Pero también encontramos una gran confesión. Vemos cómo John Prófumo tuvo un sentido de culpa al ver a todos los afectados por su infidelidad con esa bailarina, que dedicó el resto de su vida a ayudar a los pobres, a ayudar a todos aquellos que son afectados por políticos llenos de corrupción, sedientos de poder, de dinero, de reputación. Y en este salmo David hizo un reconocimiento al ver su culpa, de que nuestras transgresiones, aunque impactan a otras personas, finalmente afectan a Dios, porque somos las criaturas de Dios. Claro que David afectó a Betsabé y afectó a Urías y a la familia de estos, a toda la nación de Israel, pero sobre todo afectó a Dios mismo. Al meternos con las criaturas de Dios, hechas a imagen y semejanza suya, es meternos con Dios mismo. Y esta es una gran diferencia del Dios de la Biblia
al Dios que podemos nosotros concebir en nuestra mente. Dios no es ese Dios airado que está buscando cuándo pillarnos, no, sino que es un Dios lleno de compasión y de amor por nosotros, sus criaturas. David declara en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Podemos pensar que tal vez somos astutos y podemos salir impunes, pero la gran realidad es que estamos cometiendo una violación cósmica en contra del dador de la vida. Y David también se da cuenta de una verdad universal que nadie de nosotros queremos reconocer. Dice, aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Esta gran confesión es un gran paso para lidiar con la culpa. No es encontrar qué circunstancias nos hicieron cometer algún daño o agravio. No es echar la culpa a nuestros padres o al sistema de educación o al presidente que tenemos. Sino que es reconocer que soy pecador, que nací pecador y estoy inhabilitado por cambiar por mí mismo. Y si no puedo ver esta realidad, simplemente al ver cómo está el mundo hoy en día, me doy cuenta de esta verdad. Ni los economistas, ni los científicos, ni sociólogos o antropólogos, ni los urbanistas, ninguno de ellos han hallado la respuesta para mejorar nuestro mundo. Se cuenta que un importante periódico británico publicó una pregunta: ¿qué está mal con el mundo? Y el escritor y filósofo católico G.K. Chesterton escribió una breve carta en respuesta: estimados señores, yo mismo. Sinceramente, G.K. Chesterton. David confesó, Chesterton confesó, nosotros somos nacidos en pecado y no podemos limpiarnos nosotros mismos. Vivimos con un sentimiento de culpa que nos agota, que nos debilita, ya sea por una decisión que tomamos y que ha afectado a toda nuestra familia, hasta una traición de una amistad, por ejemplo. No interesa darle la dimensión a la culpa, sino lo importante es que el sentimiento de culpa afecta todo nuestro ser y nos imposibilita, nos quita el gozo, nos quita la alegría de nuestros corazones. Por ejemplo, encontramos depresión en David. Dice, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Encontramos ansiedad. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Una gran confesión, pero encontramos después una gran redención. David no solo se encontró con una gran culpa y confesó su pecado, sino que encontró algo todavía más maravilloso y tan sublime. Encontró redención, libertad, renovación de su espíritu. Si Dios es el creador de todo, Él es el único que puede crear un corazón nuevo en nosotros. Y dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Martín Lutero, uno de los padres de la Reforma protestante, antes de encontrarse con el gran perdón y la gracia sublime de Dios, él vivía con un gran sentimiento de culpa que incluso pasaba horas y horas en el confesionario. En ese entonces Lutero era un monje agustino que vivía en un monasterio y estaba tan perturbado por su sentimiento de pecado. Y cada vez que se confesaba, salía con un sentimiento de que algo más le faltó por confesar, que sus compañeros pensaban o que estaba loco o que era un holgazán que perdía el tiempo en el confesionario. Pero la genialidad de Lutero radicaba en su visión de un Dios totalmente santo, un Dios que es totalmente ajeno a nosotros. Una visión que no muchos veían, sobre todo cuando la iglesia ordenaba ciertas penitencias para alcanzar perdón. Lutero no podía comprender la santidad de Dios, que incluso llegó a hacer declaraciones como, amo a Dios, algunas veces lo odio. O a veces Cristo me parece un juez airado que viene con una espada en sus manos. Cuando él estuvo por celebrar su primera misa, quedó paralizado cuando tomó la hostia y estaba por evocar la transubstanciación, el cual es el poder sacerdotal de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y Lutero no pudo terminar,
No pudo decir las palabras finales: nos ofrecemos a ti, el Dios vivo y verdadero. Posteriormente, Lutero explicó lo que sucedió. Ante estas palabras yo me quedé estupefacto y aterrorizado. Pensé para mí mismo: ¿con qué lengua voy a dirigirme a tal majestad, si todos los hombres deberían temblar aún ante la presencia de un príncipe terrenal? ¿Quién soy yo para levantar mis ojos y mis manos hacia la majestad divina? Los ángeles lo rodean. Uno solo de sus movimientos hace temblar la tierra. Y yo, un miserable y pequeño pigmeo, diré: yo quiero esto y pido aquello, porque yo soy polvo y ceniza, lleno de pecado, y estoy hablándole al Dios vivo, eterno y verdadero. Lutero sabía que su pecado era tan grande, era una carga tan grande, que él quedaba imposibilitado. Él no podía agradar por sí mismo a Dios, a un Dios airado por su condición pecadora. Pero entonces, ¿cómo Dios va a aplacar su ira contra nosotros? ¿Qué penitencias tenemos que hacer para obtener el perdón de Dios? ¿Podemos pasar 10, 20, 30 años haciendo obras como John Prófumo que nos quiten nuestro sentimiento de culpa? No. Y esto es lo más sorprendente. Es por lo cual Jesús vino a nosotros. San Atanasio, un padre de la iglesia del siglo IV, escribió en su gran obra sobre la encarnación: fue nuestra lamentable condición por lo cual el Verbo se hizo hombre y vino a nosotros. Amigos, Jesús vino para tomar cada una de nuestras culpas y llevarlas en la cruz. Él recibió toda la ira de Dios para que tú y yo vivamos limpios y tengamos entonces la mejor relación con el Dios verdadero. Una relación que jamás podemos imaginar. Y solamente tenemos que poner nuestra fe en Jesús. De esta manera Dios nos declara justos a nosotros. Eso significa que el registro tan perfecto de Cristo está sobre nosotros. ¡Wow! Y entonces el perdón de Dios es constante gracias a esta obra de Jesús. Cada vez entonces que yo cometo una falta, puedo acercarme a Dios en arrepentimiento y recibir su total perdón. Esta es la promesa por la cual David se aferra y escribe: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, borra de tu registro mis transgresiones. Asimismo, David se da cuenta que ninguna penitencia, ningún sacrificio, ninguna buena obra nos puede ayudar. Y dice: porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Nuestras buenas obras son como si quisiéramos corregir esa mezcla de la tarta que tiene un huevo podrido con muchos huevos buenos. No podemos. Al encontrarse entonces David con el gran perdón de Dios, encuentra una gran esperanza. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. David no puede guardar su pasado porque sabe que su quebrantamiento y la redención que ha encontrado van a ayudar a los demás a encontrar perdón y a encontrar salvación. Este es el Evangelio. Estas son las grandes noticias del amor y del perdón de Dios que recibimos solamente a través de Jesús. Tu historia de perdón y de redención puede ayudar a otros a librarse de sus culpas. Tu canción puede animar a otros que están atravesando situaciones como las tuyas. Este es el corazón del verdadero discipulado, que está centrado en el Evangelio. Cuando compartimos nuestras historias y caminamos con los demás hombro con hombro. Decía el pastor presbiteriano y profesor del seminario de Westminster en Filadelfia, Jack Miller: ánimo, eres más malvado de lo que piensas que eres, pero ánimo, eres mucho más amado de lo que podrás imaginar. Esta es la verdad del Evangelio que nos lleva de nuevo
a casa, que nos recuerda a nosotros como Dios le recordó a toda la nación de Israel cuando se encontraban en exilio, después de que habían sido avergonzados y desterrados y estando fuera de casa por muchos años. Unas palabras que encontramos en Sofonías 3, del 14 al 18. Canten de alegría, israelitas. Alégrense, habitantes de Jerusalén. No tienen nada que temer porque Dios, el Rey de Israel, no volverá a castigarlos. Ha expulsado a sus enemigos y va a vivir en medio de ustedes. En ese día se dirá: no tengas miedo, Jerusalén, ni pierdas el ánimo, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir como en un día de fiesta. Dios promete poner fin a la desgracia que ahora sufren y a la vergüenza que ahora sienten. Estas palabras de amor de este gran Dios, lleno de compasión y misericordia, las podemos escuchar gracias a Jesús, gracias a la adopción que obtenemos por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Tu Dios está contigo y con su poder te salvará, aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama. Con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir como en un día de fiesta. Amén. Amén.